Hola, hola, hola. Aquí estamos para un nuevo live de liderazgo, hablando de otro tema que considero importante para la salud de la iglesia y sobre todo de nuestro desarrollo personal como líderes del cuerpo de Cristo. Qué gusto saber que muchos están disfrutando de estos lives. Gracias por conectarte. Me ha alegrado ver amigos, pastores, líderes de tantos países, así que los saludo a Colombia, Argentina, Uruguay, a Chile, a México, a España, a Centroamérica, de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá. Ha sido increíble que se han conectado de tantos países. Es un privilegio para mí poder servirles y ayudarnos un poquito con reflexiones que considero importantes. Antes de empezar, como hago siempre, te invito a que si tenés preguntas, ahí abajo hay una cajita, las puedas poner ahí, porque no veo todos los mensajes que están pasando ahora rapidito, así que ahí en la cajita de tanto en tanto me detengo, paro y respondo preguntas, especialmente de lo que estamos hablando, ¿sí? Hay muchas preguntas que surgen acerca del ministerio. Visita eses25.com porque lo más probable es que la respuesta a tu pregunta esté ahí, si es que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en esta ocasión. Y tenemos varios de estos lives ya colgados ahí en IGTV, en mi cuenta, así que te invito a verlos y repasarlos. Algunos me han escrito pidiéndome que ponga los anteriores, los tenemos guardados algunos, vamos a ver, a pedido del público vamos a subir alguno prontito, ya voy a avisar. Bueno, antes de empezar también les cuento que se va acercando Iglesia Next. Visiten iglesianext.com si todavía no visitaron Iglesia Next. Es una movida increíble, nos va a ayudar un montón a actualizar nuestros equipos ministeriales de cara a la década más desafiante que hasta ahora ha vivido la Iglesia de Cristo en Iberoamérica. Cuando comenzamos Iglesia Next lo hicimos pensando en la baja del índice de natalidad, que hoy vamos a vivir una agenda post-cristiana y que esta década iba a ser difícil, pero no nos esperábamos el comienzo de la pandemia y todo lo que ha pasado estos meses, así que ahora todavía se hace más necesario actualizar nuestra visión ministerial, actualizar nuestra metodología, así que de eso se trata Iglesia Next. Muy bien, el tema de hoy, influencia o popularidad, popularidad o influencia. Bueno, lo primero que debemos aclarar en cuanto a este tema es que obviamente el planteo lo hago porque son conceptos diferentes. No es lo mismo ser de influencia que ser popular. Ser populares tiene más que ver con la reacción de la gente que con el efecto que producimos. ¿Qué es la popularidad? Bueno, la popularidad tiene que ver con contar con el reconocimiento del pueblo. Ese reconocimiento puede ser bueno, puede ser malo, puede ser en profundidad, puede ser superficial. Y no solamente tiene que ver con nosotros o nuestras habilidades o nuestro trabajo, tiene que ver con ellos, tiene que ver con lo que la gente aprecia. Hoy, por ejemplo, vivimos una cultura que hace más popular a un futbolista que a un médico, a un cantante, que a un teólogo, y todo eso empaña o condiciona la percepción que tenemos de lo que es popular. Pero la influencia tiene más cuerda, es otra cosa. Tiene que ver con producir un efecto tangible en otras personas. Tiene que ver con producir cambios concretos, afectar a las otras personas a cambiar. Por eso es que es bueno discernir que no son lo mismo, porque la popularidad puede correr en un índice de superficialidad. En cambio, la influencia, aunque no llegue a ser algo tan popular, es algo mucho más concreto y profundo, al menos en la vida de algunas personas. ¿Por qué me pareció importante tratar este tema? Bueno, obviamente porque si somos líderes, tenemos que discernir cuál es la diferencia continuamente, porque muchas veces nos vamos a ver empujados hacer lo que es popular en vez de lo que es influyente. Esto no es algo que debemos discernir una sola vez y para siempre. Es algo con lo que continuamente debemos luchar. Vivimos en una cultura que continuamente nos empuja a pensar que lo ideal es lo popular. Que el estándar es la reacción de la gente. Pero cuando analizamos las Sagradas Escrituras y el llamado de Dios
hacia nuestras vidas, nos damos cuenta de que Dios no nos llama a la popularidad, Él nos llama a la influencia. Nos llama a producir resultados concretos en la vida de otras personas y no que simplemente nos conozcan o reconozcan que tenemos un talento y se entretengan con ese talento. Ser de influencia es mucho más que el hecho de que la gente sepa quiénes somos, conozca nuestro nombre, conozca nuestros talentos y sepan lo que hacemos. Tiene que ver con ser la sal que da gusto a la vida y la luz que echa fuera la oscuridad y que resalta lo que debe ser iluminado. Tiene que ver con ser portadores de esperanza. Tiene que ver con hacer discípulos. Tiene que ver con producir en otros el deseo de imitar a Cristo. Tiene que ver con ir más allá de que la gente aprecie nuestra manera de hacer las cosas. Yo desde hace muchos años me he hecho muy consciente que cuando doy una conferencia, y sobre todo cuando predico, más que cuando doy una conferencia de liderazgo, por ejemplo, cuando predico, si termina el sermón y la gente está más asombrada con mi talento que con mi mensaje, fracasé. Porque lo que logré fue hacerme más popular y que la gente aprecie mi talento, salga hablando de mí en vez de lo que compartí con ellos, que es un mensaje o debe ser un mensaje que emerge de las Sagradas Escrituras. Así que por eso es tan importante este planteo. Cuando no diferenciamos la popularidad de la influencia, podemos al confundirlas quedarnos, complacernos con la popularidad. Y déjenme aclarar, la popularidad no tiene nada de malo. Yo no estoy hablando en contra de la popularidad. Si somos influyentes y además populares, genial, porque eso nos da la oportunidad de influenciar a más personas. Así que yo no estoy diciendo que la popularidad es algo negativo. Lo que estoy diciendo es que no son lo mismo y que nuestro llamado, nuestro depósito misional es la influencia y no la popularidad. De hecho, lo siguiente que hay que apuntar es que a veces van en contramano. Muchas veces, para ser de influencia, tenemos que ser menos populares. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, descarta lo popular buscando cosas que le desafíen. Y hay un montón de gente que sigue lo popular, pero también hay gente que le escapa a lo popular y busca cosas de nicho, busca cosas más específicas que tienen que ver con sus intereses. Usualmente son la gente más educada, son la gente más sofisticada, son la gente más entrenada, son gente que discierne mejor que algo sea popular no significa que es bueno. Por ejemplo, los mejores autos venden menos cantidad que los autos populares. Hay dos modelos de negocios, el de Ford o el de Ferrari. ¿Sí? Ferrari vende muchos menos autos que Ford. Que Ford venda más autos no significa que los Ford son mejores, significa que hay más gente que puede acceder a ese tipo de auto. Entonces, es importante notar que no es malo vender más. Obviamente Ferrari quiere vender más, quisiera ser más popular, pero a la vez no va a perder su calidad. Bueno, en el liderazgo cristiano siempre tenemos este dilema. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, procurando la influencia, producir un efecto positivo y tangible en la vida de las personas. Y no solamente que a un nivel superficial aprecien nuestros talentos. Bueno, respondo algunas preguntas y continúo. Entonces, a ver, ¿qué me preguntan por ahí? Dice, ¿cómo influenciar a jóvenes de 18 a 25 años? Bueno, tenemos una arena específica del trabajo con los jóvenes en la etapa universitaria en ss25.com, así que prestar atención a todo lo que hay ahí, pero básicamente es poniendo la etapa en la que están en el foco de nuestros esfuerzos. Creo que en muchas iglesias fracasamos con esa edad porque los seguimos tratando como adolescentes. Y navegamos en la tensión de que o los tratamos como adultos o los tratamos como adolescentes. Por ejemplo, pretendiendo que vengan a la misma cantidad de reuniones o participen de la misma cantidad de eventos que cuando tenían 16 años, ahora que tienen 21. Y no pueden porque tienen otras obligaciones, están en una etapa diferente. Bueno, otro día voy a hablar más del Ministerio de Jóvenes, que hace tiempo hay muchos que me piden que hable más de eso de nuevo. Entonces la influencia tiene que ver más bien con el otro, más bien en el otro que en uno. Sí, definitivamente la influencia produce un efecto en la otra persona que luego vamos a aclarar
debe ser positivo para la otra persona si es que estamos ejercitando la influencia de Cristo en la vida de otras personas. Si no, solamente estamos logrando que la otra persona haga lo que nosotros queremos. Sin embargo, eso es influencia. Pero que la otra persona nos conozca o por un momento se entretenga con nuestro talento, eso usualmente tiene que ver con la popularidad y eso no es sinónimo de influencia. Muy bien, entonces, dejamos en claro, influencia y popularidad no son lo mismo, son dos cosas diferentes. Y los líderes cristianos siempre debemos discernir la diferencia porque Dios nos llamó a la influencia y no necesariamente a la popularidad. Jesús tuvo picos de popularidad cuando hizo lo que la gente estaba esperando que haga. Por ejemplo, cuando les daba de comer gratis, se juntaban multitudes. O cuando hacía milagros, se juntaban multitudes. Pero cuando luego insistía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, la gente lo miraba perplejo. Y cuando estuvo dispuesto a ir a la cruz, sin utilizar su poder para demostrar que era el Mesías, porque quería obedecer a su Padre Celestial, la gente le dio la espalda y por eso eligió a Barrabás, que lo que le planteaba era algo que para ellos era mucho más popular y era rebelarse a Roma. Entonces, Dios no nos llama a la popularidad, Dios nos llama siempre a la influencia. Segunda aclaración que hicimos, eso no significa que la popularidad es negativa, Lo que significa es que no es la esencia de lo que nosotros debemos perseguir. Si al ser influyentes logramos ser más populares, mejor, porque eso puede significar que podemos influenciar en más personas. Pero cuidado con creer que son lo mismo. Lo segundo que apunto es que es peligroso confundirla porque podemos conformarnos con la popularidad. Les doy un ejemplo y espero no ofender a nadie. Yo amo los países de Centroamérica, pero en Centroamérica tenemos un ejemplo muy notable de cómo la iglesia creció en popularidad sin crecer en influencia. En algunos de los países preciosos que conforman Centroamérica tenemos prácticamente el 40% de pueblo evangélico, megatemplos, iglesias llenas, pero son países pobres, llenos de violencia, llenos de corrupción, probablemente algunos de los países que luchan más con la corrupción que tenemos en el continente, y entonces uno tiene que preguntarse, ¿dónde está la influencia de los cristianos evangélicos? ¿Cómo puede ser que seamos el 40% de la población, pero no cambiamos el índice de violencia, la economía del pueblo, el porcentaje de alfabetización? ¿Cómo puede ser? Bueno, quizás es porque hemos predicado la parte popular del evangelio, como pasó con Jesús, cuando daba de comer gratis y hacía milagros, la gente venía porque todos quieren comida gratis y quieren milagros. Pero cuando empezaba a enseñar el discipulado y empezaba a poner en claro cuál era el precio del discipulado, entonces la gente no le seguía como cuando hacía milagros. Bueno, por eso es tan importante discernir la diferencia entre ser de influencia que ser populares. Obviamente queremos que nuestras iglesias crezcan, obviamente queremos tener más gente en los templos, obviamente queremos que más gente se llame a sí misma cristiana evangélica. Sin embargo, cuidado cuando engordamos en número, pero no crecemos en influencia, porque el llamado del pueblo de Cristo siempre es hacer la sal y la luz, a dejar en claro que no hay mejor estilo de vida que parecernos cada vez más a Jesús. Entonces, por eso también es importante no dejarnos guiar por esta tendencia cultural que nos rodea de medir todo según índice de popularidad y creer que si algo es popular o creció en números es porque tiene el favor de Dios. En muchos países de América, de hecho, algunos de los espectros religiosos que más han crecido tienen que ver con sectas. En Sudamérica, por ejemplo, la Iglesia Universal, que nació en Brasil, que incluye animismo en la presentación que hace de algunos elementos del cristianismo, y tienen templos llenos todas las noches. Y que tengan templos llenos todas las noches, obviamente antes de la pandemia, no es sinónimo de que están siendo fieles a lo que Dios les ha encargado
y que tienen el favor de Dios, aunque son increíblemente populares y cada vez más populares, y por eso llenan tantos templos. Entonces el punto, como he dicho en otros lives, no es llenar templos y ser populares, sino producir lo que Dios quiere que produzcamos, cambios de vida tangibles, que la gente se rinda a los planes de Dios para sus vidas, y no simplemente que la gente piense que somos cool, que nuestro mensaje suena lindo y atractivo porque van a alcanzar lo que ya querían alcanzar sin Cristo, que es el éxito, que son las riquezas o que es la fama. En otro live, muy popular por cierto, hablamos de esos baales contemporáneos, esas aspiraciones humanas que muchas veces evangelizamos y las traemos al cuerpo de Cristo. Y les cambiamos el lenguaje, pero perseguimos lo mismo que el mundo y ponemos en el centro de nuestro campamento lo que el mundo espera. Bueno, cuando predicamos eso, claro que es más popular, porque es lo que el mundo ya espera. Cuando predicamos el evangelio, producimos cambios y la gente a veces resiste el cambio y entonces muchas veces no quiere escuchar lo que nosotros tenemos para predicar. Tercer cosa, aunque primero me detengo y respondo alguna pregunta más. A ver, ¿cómo saber si un ministerio es de influencia o solo popular? Bueno, si tiene influencia, produce cambios de conducta. Si es popular, en todo caso, produce muchos seguidores de redes sociales, lo cual es otra vez bastante superficial. Yo a veces miro... vivo en los Estados Unidos. El otro día hubo una controversia con una marca de comida latina y uno prestaba atención a sus redes sociales que estaban en los medios y tienen muy pocos seguidores. Sin embargo, esa marca produce millones de dólares en venta de comida y tiene miles y miles de empleados. Si uno se deja guiar por los seguidores de redes sociales, esa marca no tiene influencia porque no tiene mucha popularidad en las redes sociales. Sin embargo, producen millones de dólares y tienen miles de empleados. En cambio hay, no sé, artistas cristianos que tienen miles y miles y miles de seguidores en Instagram y no tienen ni empleados ni siquiera pueden pagar las cuentas de su ministerio, a pesar de que tienen mucha gente siguiéndoles. ¿Por qué? Porque cantan lindo. Bueno, no es eso negativo, pero es un ejemplo de... No es lo mismo ser populares que ser influyentes. La influencia produce cambios de conducta, no simplemente público. Gente que te mira, gente que te escucha o gente que aprecia tu talento. Que la gente aprecie tu talento es lo normal. Es lo que pasa en la cultura contemporánea. Si tienes un talento que la gente aprecia, te va a mirar, vas a ser reconocido. Pero si quieres producir un cambio en su vida, y más, si quieres producir un cambio que Dios quiere que ellos produzcan, necesitas influencia. O sea, es un paso más profundo, va más allá. Muy bien, respondo lo tercero que quiero señalar como diferencia entre influencia y popularidad. La popularidad es engañosa. Y de hecho, como es un valor para la cultura contemporánea, puede ser muy adictiva para algunos. Así que debemos mirarla de reojo, debemos mirarla con cuidado. ¿Por qué? Porque, número uno, puede estancar nuestro crecimiento. Podemos conformarnos con el aplauso de la gente en vez de contar con el aplauso del cielo. Y yo he dicho esto en distintas ocasiones. El aplauso del cielo es mucho más importante que el aplauso del pueblo. Hubo un montón de personajes en la historia que tuvieron el aplauso del pueblo y fueron personas nefastas que, así como tenían muchos fans, dejaron muchas víctimas. Y tristemente a veces hasta eso se da en el ministerio. Hay gente que es muy popular en las redes sociales, pero cuando uno indaga en su mundo interior, su familia, sus amigos, sus empleados, todos tienen conflictos con esa persona. Eso es porque su talento le llevó a la popularidad, pero su carácter no ha producido la influencia que sin duda Dios hubiera querido que produzca, primero en su familia y con sus seres queridos que le conocen. Dije también en otro live, es mucho más fácil, ¿sí?, que te admire quien no te conoce porque tienes un talento que te admire quien te conoce.
Porque quien te conoce sabe cuál es tu carácter cuando nadie te ve, no lo que haces arriba del escenario con un micrófono en la mano o mirando una cámara. Eso demanda talento, lo otro demanda carácter. Entonces, la popularidad a veces es una trampa para algunos porque al acceder a popularidad algunos dejan de crecer y ya se sienten exitosos aún en el ámbito ministerial y peor, espiritual, porque tienen el aplauso del pueblo aunque no tengan el aplauso del cielo. Número 2, el aplauso de la gente a veces te puede esclavizar. Empiezas a hacer lo que sea con tal de conseguir likes. Yo a veces me encuentro con un montón de líderes que están desesperados por tener más seguidores en las redes sociales. Y otra vez aclaro, ¿tiene algo de malo tener más seguidores en las redes sociales? No, genial, tener más seguidores en las redes sociales, pero no puede ser tu objetivo de vida, ni puede ser el criterio por el que tomas decisiones. Algunos miembros de nuestro ministerio te podrían contar la cantidad de veces que discutimos entre qué es más popular y la gente va a seguir o qué es lo que nosotros tenemos que hacer porque es fiel a lo que Dios nos ha encargado. Te doy un ejemplo muy concreto de E625. E625 muchas veces nuestro ministerio se abstiene de hablarle directamente a los jóvenes o los adolescentes, aunque son un público más grande que el público de líderes. ¿Por qué? Porque queremos que los jóvenes y los adolescentes escuchen a sus líderes en vez de que nos escuchen a nosotros. Nosotros hacemos herramientas para que los líderes puedan ser fieles a lo que Dios les ha encargado y puedan magnificar, incrementar su influencia. Entonces a veces nosotros tenemos que sacrificar popularidad con tal de ayudar a los líderes a ser de mayor influencia en la vida de sus muchachos. ¿Se entiende? Algunos no disciernen la diferencia, pero es importante que tengamos el discernimiento de comprender la diferencia entre una cosa y la otra. Muchas veces hay que sacrificar popularidad para ser verdaderamente influyentes según lo que Dios nos ha encargado. Otras veces van de la mano, pero otras veces la popularidad puede ser una gran trampa. Nos puede estancar y nos puede hacer adictos al aplauso de la gente. Yo a veces me entristezco y de hecho me he tomado distancia de algunas personas que yo he notado que cuando están conmigo dicen una cosa, cuando están con otro dicen otra cosa, que sus mensajes continuamente son camaleónicos y lo que me doy cuenta es que dicen lo que sea, no porque lo creen, sino con tal de conseguir likes en un contexto. Likes obviamente en redes sociales o likes con el aplauso de la gente según el turno de con quién estén o qué estén haciendo. Bueno, esa no puede ser la brújula de nuestros ministerios. Tenemos que ser fieles, íntegros, consistentes. Tenemos que tener en claro qué es lo que tenemos para decir y para compartir y no dejarnos guiar por qué es lo que produce mejores reacciones para que la gente se impresione más con nuestros talentos. Bueno, voy terminando. Quise que sean siempre cortos estos lives, aunque obviamente este tema da para mucho. Cierro dejando en claro que al hablar de influencia tenemos que aclarar que la influencia del liderazgo cristiano tiene que ver con ejercitar la influencia de Cristo en la vida de otras personas. Muchos han escrito esto y se ha popularizado decir que el liderazgo es sinónimo de influencia. Y yo creo que esa definición es correcta porque es concisa y obviamente es certera, pero falta un factor importantísimo para los líderes cristianos y es que el liderazgo cristiano es ejercitar la influencia de Cristo en la vida de otras personas y no la propia. Repito lo que dije antes, si yo predico y la gente sale más impresionada conmigo que con Cristo, fracasé por más que la gente me aplauda. Si la gente se embeleza con mis talentos más que con acercarse a Jesús en su vida personal, me hice más popular sin ser más influyente en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante este tema. Por eso es que los líderes no podemos conformarnos con la popularidad y el aplauso de la gente. Debemos buscar, perseguir el aplauso del cielo. Y el aplauso del cielo llega cuando somos fieles a lo que Dios nos encargó. Y a veces lo que Dios nos encargó es menos popular. Aunque insisto, no estoy diciendo que la popularidad es mala. El otro día mostré en redes sociales la Biblia devocional familiar que está por salir de E625
y alguien me apuntó que hubo una buena recepción, que mostré la Biblia, pero que no era igual a un músico que había presentado una canción. Y claro, sale una canción y miles de personas comentan porque sale una canción, pero a las semanas quizás nadie se acuerde de cuál fue la canción que fue presentada. Pero yo sé que esta Biblia va a cambiar el altar familiar de un montón de familias. ¿Sí? Entonces, otra vez, la influencia es más importante que la popularidad. Si la influencia trae popularidad, genial. Pero el punto es ser influyentes, producir cambios de conducta en el nombre de Jesús. Hace muchísimos años atrás, te doy un testimonio. El Señor me llamó a evangelizar a adolescentes y por gracia de Dios, muy rapidito, con varios amigos, empezamos a tener mucho éxito ministerial en comandar un ministerio para jóvenes y adolescentes, pero luego me di cuenta que si esos jóvenes y adolescentes que escuchaban de Jesús en nuestros eventos no eran bien discipulados en las iglesias locales, nuestra influencia quedaba corta y nuestra popularidad no llegaba a influencia. Y entonces fue que decidí venirme a los Estados Unidos a estudiar para empezar un ministerio que ayude a las iglesias a tener líderes que entiendan a las nuevas generaciones y les acompañen a la madurez en Cristo. Al tomar esa decisión táctica, decidí tener un ministerio menos popular, pero más influyente. ¿Por qué? Porque si seguía haciendo lo que hacía, quizás podía llegar a miles de jóvenes y adolescentes en aquel momento, pero al influenciar a cientos de líderes, puedo afectar a muchos más jóvenes y adolescentes que nunca van a escuchar de mí, pero van a tener líderes que les entienden en sus iglesias locales, que fue lo que Dios me encargó. Te cuento eso porque creo que en algún momento todos los líderes cristianos tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere y tenemos que elegir la influencia por encima de la popularidad. Porque te insisto, ser más populares no es sinónimo ni de contar con el favor de Dios ni de ser fieles a lo que Dios nos ha encargado. Lo que debemos procurar es que la gente experimente cambios tangibles de identidad y de conducta en el nombre de Jesús. Cierro con un texto bíblico. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, y vos conocés estas palabras. Pedro, ya maduro, escribe: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro objetivo en el liderazgo cristiano nunca puede ser la fama y la popularidad. La fama y la popularidad pueden ser una consecuencia, si Dios quiere, de que seamos fieles a lo que Dios nos ha encargado. Pero la gente no puede estar más impresionada con nuestros talentos que con nuestro mensaje. Por eso, mis queridos líderes de Hispanoamérica, trabajemos fuerte y animémonos los unos a los otros a ejercitar la influencia de Cristo en todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo en las nuevas generaciones. Que Dios te bendiga. Chao, seguimos conectados.